Continuando con nuestro curso de acero de refuerzo con Revit Extension, vamos a proceder a explicar de manera básica el modelado de acero de refuerzo en columnas. Para esto voy a utilizar una columna que tengo de referencia, puede ser cualquiera. Me voy a ir a la barra de herramientas y voy a buscar la opción de columnas dentro de la pestaña de Navier. Como pueden ver, tenemos información nuevamente básica. Podemos saber la altura de la columna, en este caso es de 380. El diámetro, porque en este caso es una columna circular. En donde se encuentra, va del piso 2 al piso 3. Si tiene alguna excentricidad de esos pisos. Y la información adicional de la cama de compresión, de la losa y del peralte de la viga. Después tenemos la opción para poder colocar las barras, donde podemos modificarlas sin ningún problema. Podemos decirle que nos coloque ganchos si fuera necesario. En este caso, como es una viga que se encuentra en otro nivel, no es necesario. Y aquí se le puede colocar el número de barras que queramos utilizar. En este caso lo voy a dejar así. Después tenemos la opción de colocar estribos, en este caso sunchos, como viene la información aquí. Y de igual manera la distribución. Entonces la distribución también está dada por reglamento. Por lo general, el reglamento indica estas diferentes separaciones: la separación a nodo, la separación central y la separación al nodo inferior. Después tenemos también la opción de colocar cómo van a estar los ganchos, en este caso a 135 grados de zona sísmica, el recubrimiento que tiene que tener y luego la separación entre estos. Va a depender del cálculo estructural y de la bajada de carga que esté teniendo. Recordemos que en su mayoría la columna va a estar trabajando a flexo compresión. 50, 150. Luego tenemos esta opción. Dice que si los estribos van a subir a la viga o van a subir a la losa. Esto va a depender de la configuración. Luego tenemos para columnas que continúan la opción de poder dejar una longitud para el traslape de la siguiente colocación del acero de refuerzo para la columna del siguiente nivel. Tenemos diferentes opciones. La más utilizada en campo es esta, es la más factible. Y después va a depender obviamente del diámetro, elemento, del coeficiente y de otras características para poder obtener la longitud de traslape mínima que tenemos que dejar, que es justamente el L. Una vez que tengamos toda esta información requerida, vamos a darle OK. Antes de darle OK, una parte importante para este ejercicio es quitarle la opción del modelo dinámico para que cargue nuestro modelo más rápido sin que se esté modificando, ¿no? El modelo dinámico lo que hace es cuando tenemos un movimiento del elemento, automáticamente se actualiza. Para este caso en particular, no es recomendable dejarlo, ya que hace que procese más información el modelo y no siempre es viable. Le vamos a dar OK. Y bueno, como podrán darse cuenta, ya tenemos colocado tanto nuestro acero de las vigas como el acero de las columnas.